Si estás aquí por primera vez, que sepas que Dios lo sabe. El que está al lado igual no se ha enterado que es tu primera vez aquí, pero no importa, porque Dios tiene un plan para tu vida y esperamos que no sea la última. Así que nos gustaría que te sientas muy bienvenido. Estás en un lugar seguro, espero, en un lugar donde buscamos el refugio en el Señor Jesucristo. Somos una iglesia evangélica que se basa en la palabra de Dios. Entendemos que esta es nuestra guía, nuestra fuente de autoridad. Y nos estamos reuniendo aquí en un colegio católico de jesuitas, por eso pone jesuitas. No es que nos hemos cambiado el nombre de la iglesia, es que pone ahí porque el colegio se llama así y está muy alto. Entonces algún día lo vamos a tapar eso. Pero el lugar es lo de menos. Lo importante es que la iglesia somos aquellos que nos reunimos para levantar el nombre de Jesucristo y para seguirle a Él. Así que muy bienvenido a la iglesia de Jesucristo en esta mañana. Y vengas de donde vengas, esperamos de verdad que puedas abrir tu corazón, que puedas abrir tu mente y puedas sentirte, no como en casa, sino en otro lugar, en un lugar donde puedes abrir tu corazón. Vamos a orar, si te parece. Señor, gracias por este día en el que te acabamos de poder cantar y hemos podido adorarte y reconocerte como el refugio. Señor, y en un lugar donde hay tantas personas y todos tenemos necesidades tan diferentes, te pedimos que tú hables a nuestro corazón por medio de tu palabra y que nos ayudes a estar atentos a lo que tienes para nosotros. Señor, gracias porque eres un Dios que habla, estás vivo y estás aquí en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues no sé tú, pero cada vez encuentro que en la sociedad donde estamos hay menos valores. O quizá hay valores, pero están como escondidos o no hablamos de ello. De vez en cuando escuchamos, por ejemplo, lo malo que es la corrupción. ¿Has escuchado eso? Qué malo que haya corrupción. Pero la frase que sigue es que no es justo que roben tanto porque encima tienen tanto y siguen robando. Y la consecuencia sería algo así como, o sea que si fueran pobres estaría bien que roben. O sea, si compartieran contigo, estaría bien. Dice, bueno, pues por lo menos robaríamos para todos. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Está mal la corrupción o está mal que roben y no nos den? Y en ocasiones estamos teniendo que mirar dentro de nosotros mismos y decir, ¿de qué estamos hablando? La Biblia dice que hay aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Podemos mentir o no podemos mentir? Porque todo el mundo miente, ¿o no? ¿Debemos ser tolerantes y decir lo que pensamos o todo está bien? Si a ti te vale, pues está bien. ¿Existen diferentes verdades o existe la verdad? ¿Sí? Por ejemplo, las parejas se tienen que casar o al final es un papel. ¿Qué más da? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Por qué creemos lo que creemos? Y en esta mañana, déjame decirte que necesitamos volver al origen. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos buscar en su palabra para que podamos saber por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos. Y como sabes, estudiamos lo que la Biblia dice, nosotros nos amoldamos a la palabra de Dios e intentamos obedecerla. Y en esta mañana que se abrochen bien el cinturón los matrimonios, porque tiene que ver con ello la cosa. A ver, los matrimonios, si están aquí, que se pongan de pie, por favor. Y si estás casado y tu mujer o tu marido no está, pero llevas un anillo, que sepamos que estás casado. Vale. Vale. Quedaros de pie ahí. No os haré pasar mucha vergüenza, ¿no? Si estás casado, quiero decirte que habrás pasado cosas peores, como la suegra y eso, ¿no? A ver, estás de pie, ¿no? Vale. Vosotros sois los estudiantes de honor en esta mañana. ¿Vale? La palabra de Dios es para todos, pero vais a ver que el texto toca el matrimonio y no sé por qué Jesucristo ha escogido la analogía del matrimonio para expresar la relación que Él tiene con su iglesia. Podía haber dicho un padre con un hijo, no, pero dice Jesucristo con su esposa. Así que los demás les damos un aplauso a los matrimonios, ¿vale? Uf, cómo sufrimos, los casados. Sentar. Bueno,
Alguno se levantó por fe y dice, yo algún día me casaré. No, eso no va. Es que las bromas están fáciles con este tema, ¿no? En nuestra sociedad cada vez menos personas se casan. Quizá alguna pareja hay aquí en esta mañana que ella le dijo a él, ve, si nos hubiéramos casado nos hubiéramos puesto de pie ahora. Y él le dice a ella, ya, pero ya te dije que necesito tiempo. Los 15 años que llevamos no son suficientes todavía. Y es verdad que se han visto muy malos ejemplos y has visto gente que se ha casado y luego ha durado 3 días. Y gente que nunca se casó, pero hay que ver cómo se respetan, cómo se aman, cómo se quieren. Al final solo es un papel, ¿verdad? No. Si tú quitas a Dios del escenario, claro que no tiene sentido casarte. ¿Por qué te vas a casar? Si no tienes temor de Dios, si no estás pensando en agradarle, si el matrimonio es una institución creada por Él. Por eso a veces me preguntan personas, oye, ¿y puedo vivir con mi pareja sin casarme? Le digo, ¿puedes? ¿Y puedo no casarme? Le digo, ¿puedes? Y puedes matar, y puedes criticar, y puedes hacer lo que tú quieras. Pero la pregunta es distinta si a Dios le agrada eso. Ah, eso ya es otro tema. ¿Puedo pedir a Dios que bendiga algo si lo hago mal? Eso no. Si quiero agradar a Dios es diferente. En una ocasión estábamos tramitando los papeles para una boda y la secretaria de un juzgado me dijo, mira, una de las cosas que tenemos que hacer es comprobar que la boda no es de conveniencia. ¿Habéis escuchado hablar de esto? Entonces, yo que tenía ganas de hablar un poco, le dije, ay, ¿qué pasa si es por conveniencia? Me miró así. Digo, ¿dónde está el problema de que la boda sea por conveniencia? Si ella quiere, él quiere y llegan a un acuerdo, ¿dónde está el problema? No, eso no es correcto. Ah, no es correcto. ¿Por qué? No, porque eso es por dinero. Y le digo, ¿y? Pues que la boda no tiene que ser por dinero. Digo, ¿y? ¿Por qué tiene que ser? Y ella me miraba como diciendo, te voy a romper aquí el expediente y os vais al juzgado, hacéis otra cosa. Le dije, ¿qué tiene que ser por amor? Sí, ¿no? Entonces la mujer se quedó diciendo, pues mira, yo he estudiado leyes, la boda debería ser por amor, ¿no? O eso sale en las películas, ¿no? Pero resulta que si quitamos a Dios de en medio, no importa que sea por conveniencia, no importa que sea por un acuerdo, no importa que no se haga. Pero si ponemos a Dios en su palabra, ya la cosa cambia mucho. Y tenemos que ver que, por supuesto, no te asustes, la boda no tiene que ser por conveniencia y no tiene que ser solamente por amor tampoco. Tiene que haber algo más. ¿Quién ha establecido qué está bien y qué no está bien dentro del matrimonio? ¿Por qué decimos los cristianos que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer cuando no es políticamente correcto en nuestros días? ¿Por qué decimos que el matrimonio solo es entre dos y no creemos en la poligamia, que una persona tenga varias esposas? No he escuchado, pero puede ser que haya una mujer que tenga varios maridos. No he escuchado. Si alguien lo ha escuchado, luego me lo cuenta, que va a ser interesante. ¿Por qué casarse o no casarse? ¿Cómo debe ser una familia? ¿Quién compone una familia? Para responder a todo esto necesitamos volver al origen. ¿El matrimonio es un invento cultural o es algo más? Nosotros creemos que el matrimonio es un invento de Dios y por eso necesitamos mirar en su palabra. Si Él lo ha diseñado, Él ha puesto unos límites. Y no solamente tiene que ver con el marido y la mujer y con los hijos, sino que la sociedad entera necesita ver matrimonios y familias que creen a Dios y creen a su palabra. Y lo que está en juego en esta mañana no solamente es que los que os habéis puesto de pie os llevéis bien. Lo que está en juego es la palabra de Dios. Y si la Biblia dice algo, yo lo quiero creer, y no solo para el matrimonio, sino para todo lo demás. Por algo Jesucristo lo relaciona con Él y la iglesia. Por algo Jesucristo dice que el marido tiene que tratar a la mujer como Cristo trata a la iglesia, y la mujer tiene que sujetarse al marido como la iglesia a Cristo. Por algo Él lo escoge. Veamos el pasaje en esta mañana en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Por favor, si tienes Biblia, acompáñame. Y Marcos capítulo 10 dice así la palabra del Señor. Levantándose de allí, está hablando de Jesús, en el versículo 1, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, ¿qué dice ahí? Para tentarle, si era lícito al marido repudiar o abandonar a su mujer.
Jesús respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Si alguien entra ahora piensa que estamos en una boda, ¿eh? Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Es un pasaje específicamente, habla del divorcio, habla de la familia, pero vas a ver cómo tiene que ver con toda nuestra fe. Así que los que os habéis puesto de pie, va por vosotros. Los que estáis pensando en casaros, va por vosotros. Pero los que no queréis casaros nunca en la vida más, con nadie más, también va por vosotros, porque tiene que ver con la palabra de Dios y vas a ver las implicaciones que tienen que ver con nosotros. Hay una frase que me ha llamado la atención, no sé cuál te ha llamado a ti, pero la que dice, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Yo no sabía, lo he escuchado en muchas bodas y resulta que esas palabras las dijo Jesús. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Así que cuando vayas a la próxima boda que vayas, cuando alguien diga eso, si tienes a alguien cerca, dile, eso lo dijo Jesús. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. El primer punto en esta mañana del mensaje es que en todo, en nuestra vida, pase lo que pase, venga lo que venga, dudas que vengan, dilemas morales, necesitamos preguntar a Jesús. Necesitamos preguntar a Jesús. Y los puntos del mensaje van de necesitamos preguntar a alguien, vas a ver. Pero al primero que tenemos que preguntar es a Jesús. Siempre hemos hablado aquí que cuando recibes una buena noticia, una buena oferta, no lo consultas con la almohada, aunque no viene mal, esperar, orar y dar un poco de tiempo. Pero a quien puedes consultar siempre es ¿a quién? A Jesús. ¿Cuál es el primer punto? Necesitamos preguntar a Jesús. Está sencillo, ¿verdad? Cuando hay un tema, cuando alguien te dice, ¿tú qué opinas de tal cosa? Mira, yo tengo una opinión, pero la que me importa a mí es la de Jesús, porque soy cristiano y yo quiero seguir a Jesús. En el pasaje que acabamos de ver esta mañana, en el capítulo 10, dice que la gente venían de diferentes lugares y que se juntaban en torno a Jesús. Le escuchaban, le miraban, estaban atentos a sus palabras. No solamente a los milagros, sino que le seguían. Espero que tú y yo en esta mañana estemos aquí por Jesús. Y Jesús puede ser un amigo que te haya invitado, que hay gente aquí que se llama Jesús, pero Jesucristo es el que nos convoca. Que estés aquí para escuchar su voz, para escuchar su opinión. Y en este mundo que cada vez hay opiniones tan distintas y cosas tan raras, necesitamos buscar la opinión de Jesús que no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando tienes que tomar una decisión, no sé si llegaste a tener unas pulseras que estaban en inglés, What will Jesus do? Algo así. ¿Qué haría Jesús? ¿Y qué haría Jesús en mi lugar? Si Jesús estuviera aquí en mi trabajo y tuviera que tomar esta decisión, ¿qué haría Él? Si a Jesús le hicieran esta oferta, ¿qué contestaría Él? Si a Jesús lo tratasen así, ¿cómo hablaría Él? Entonces, el cristiano desarrolla una relación personal con Jesús de manera que yo le pregunto continuamente, le tengo que buscar. Y cuando hago algo que Él no haría, sé que le estoy fallando a Él, no a la iglesia, no a otras personas. ¿Cómo respondería Jesús? ¿Qué cosas no haría Jesús? Necesitamos preguntarle a Él, directamente a Él. Cuando tienes que tomar una decisión, a veces le preguntas a otro cristiano, está bien. A veces le preguntas a alguien que es de una iglesia o que tú respetas, pero ¿por qué no le preguntas directamente a Jesús? No sé si te ha ocurrido en alguna ocasión que estabas con un grupo de personas y había algo que tú sabías, que los demás sabían que tú sabías, pero teníais ahí un conflicto entre vosotros. Entonces tú estás viendo que están intentando averiguar y tú estás pensando, ¿y por qué no me lo preguntan? ¿Por qué no me lo preguntan a mí? Y las personas tú le ves que lo están intentando hacer y el orgullo, el mal rollo, ¿sabes? La discusión.
y no te lo preguntan. Y tú estás ahí, primero te sientes dolido, ¿no? Y luego te sale una sonrisita maliciosa, ¿no? Diciendo, ya vendrán a preguntarme. Y no te preguntan. Y van buscando y van haciendo cosas y no te preguntan. A veces lo encuentran. Dicen, y a veces no. Y al final vienen y te preguntan. Y tú sacas ahí lo que tenías preparado y dices, ahora sí, ¿eh? Ya has tardado en preguntarme, ¿no? Pero en ocasiones nos pasa a nosotros que sabemos de alguien que tiene la respuesta y te dicen, ¿y por qué no le preguntas a él? ¿A ese le voy a preguntar? ¿A esa? No. Prefiero perder el tiempo, prefiero buscarlo yo. Pero ¿cuánto más cuando sabemos que Jesús tiene todas las respuestas? ¿Por qué no preguntarle a Él? Si alguien te dice, oye, vosotros en la iglesia, ¿qué pensáis de la ley Mordaza esta que estábamos hablando del tema de la familia y el matrimonio homosexual? ¿Qué pensáis? Ay, pues le voy a buscar a alguien en la iglesia que creo que sabe de eso. Pregúntale a Jesús. ¿Y qué pensáis de lo de Cataluña? ¿También puedo preguntar a Jesús de eso? Puedes preguntarle de todo. Él es la persona que conoce todo, Él es el Señor. Debes preguntarle a Él. En el versículo 3 dice que hubo unas personas que se acercaron a preguntarle, pero con una mala actitud. Eran los religiosos, los fariseos. Dice el texto bíblico que le preguntaron, hasta ahí estaban haciendo bien, pero ¿para qué? Para tentarle, querían ponerle a prueba. Entonces le hacen una pregunta de esas que buscan poner en un aprieto a Jesús. Y le dicen, Jesús, ¿es lícito al marido abandonar a su mujer? ¿Es posible que dentro de un matrimonio el marido abandone a su esposa? ¿Es posible el divorcio dentro del matrimonio? Vaya pregunta, ¿no? Encima era una pregunta que iba con mala intención, era una pregunta que respondieras lo que respondieras, iba a haber gente que no se iba a quedar bien. Era una pregunta que al final era conflictiva, ¿no? En otra ocasión le preguntaron a Jesús, no sé si te acuerdas, que si alguien había estado casado con una y luego con otra y luego está en el cielo, que con quién iba a estar. ¿Recuerdas, no? Eran así, ¿no? Pero es que la vida es más complicada. Yo a veces me pregunto si las telenovelas son más originales que la realidad o la realidad es más original que la telenovela. Es una encuesta que tengo ahí. Si alguien, seguramente aquí tenéis diferente opinión, ¿no? Pero a veces la realidad supera la ficción. Y había un hermano que vivía en un país donde se permitía la poligamia. Él no era hermano, él tenía varias esposas. Y él conoció a Jesucristo. Y entonces al que le discipulaba le dijo, ¿y ahora qué hago? Dice, pues nada, tienes que seguir a Jesús. Ya, pero es que hay un detallito que no te he contado. Es que tengo 4 mujeres. Y el que le discipulaba dijo, vamos a leer un salmo. No. Entonces le dijo, pues mira, tendrás que poner en orden tu vida, ¿no? Dios te va... Pues no sé, pregúntale a Jesús, mira él como yo. Pregúntale a Jesús. Pero al final, el consejo que le dieron es pues, que se quedara con la última, que la cuidara, la respetara y que trabajase mucho para tener mucho dinero y poder apoyar a las demás, porque tenía unas responsabilidades y tenía que dar testimonio. Pero él no podía estar con las 4, eso no era un testimonio. Pero hay cosas que son difíciles, ¿no? Y el tema de esta mañana, te confieso que no es un tema popular. Subir aquí a hablar del divorcio no es un tema que sea popular. Pero por algo está la palabra de Dios. Hay algo que tiene que ver más allá, no solamente con las familias, sino con Dios mismo, con cómo Él nos trata, con cómo nosotros tratamos su palabra. Y es interesante que le preguntan a Jesús qué es lo que estamos diciendo. Entonces le dicen, bueno, ¿es posible el divorcio? Y Jesús sabiamente les dice algo así como, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Les dice, ¿qué os mandó Moisés? Y Moisés en aquel contexto tiene que ver con el Antiguo Testamento. Y cuando hablaban de Moisés y de los escritos, lo que estaban hablando era de la Biblia que tenían en ese momento, ¿no? Las escrituras que tenían. Entonces, aplicándolo a nuestros días, sería algo así como, Jesús, ¿es posible el divorcio? Y Jesús te dice, ¿qué dice mi palabra al respecto? Jesús nos enseña una y otra vez que la respuesta a esas preguntas no está en nuestras propias opiniones, ni siquiera está en nuestras propias experiencias. Porque siempre que hablamos de algún tema así sale, ay, pues yo conozco a alguien que le fue bien o que le fue mal. No,
La respuesta tiene que ver con su palabra, pero es el segundo punto, todavía no entramos ahí. Seguimos preguntándole a Jesús. En una ocasión Jesús se encuentra con una mujer, la mujer samaritana. Y entonces si le preguntamos a Jesús acerca del matrimonio, ¿qué nos diría, no? Y Jesús, en aquella historia siempre escuchamos que ella le preguntó dónde había que adorar y todo esto, ¿no? Y Jesús le ofrece del agua viva y tal. Pero en el versículo 6 de Juan capítulo 4, Él le dice a ella, ve, llama a tu marido y ven aquí, ¿no? ¿Recuerdas la historia? Y la mujer le dijo, no tengo marido, ¿no? Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Alguien me explicó, no sé dónde era, no sé en qué país era, que si vivías con esa persona era tu marido, pero que si te casabas era tu esposo. ¿Habéis escuchado? O algo similar, ¿no? Entonces, hay como categorías que nos inventamos, no las inventamos. Jesús dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, ¿no? Y la mujer le dijo, oye, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿no? Es como... Pero en nuestros días, en algunos sectores liberales, dirían, y Jesús le dijo, ay, tranquila mujer, me refiero a la persona con la que convives, que es como tu marido. No es lo que Jesús dijo. Estamos hablando de preguntarle a él y él le dijo, bien has dicho porque no es tu marido. Pero Jesús, ¿para ti es importante el matrimonio? Pues sí, porque por algo está ahí esa frase. Así que esta frase en medio de esta escena es un argumento a favor del matrimonio. Y yo siempre digo lo mismo, yo nunca le digo a alguien que se case, porque casarse es una decisión personal. Pero si estás con una persona y quieres vivir con ella y quieres establecer una familia, no hay otra. Si quieres agradar a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Qué pocos amén, ¿eh? Necesitamos preguntar a Jesús. En segundo lugar, necesitamos preguntar a la Biblia. Necesitamos preguntar a la Biblia. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿cómo respondió? Una y otra vez. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en esta ocasión, de nuevo los religiosos tentándole, de nuevo buscando enfrentarle. Es como que alguien a ti te hace una pregunta también enrevesada y él de nuevo, escrito está. ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque en la Biblia encontramos lo que Dios piensa. Porque tú dirás, vale, le pregunto a Jesús, pero no me responde. Hablo con él, es verdad que lo siento, que lo busco, pero ¿cómo sé lo que él piensa? Pues es el segundo punto. Le preguntamos a la Biblia. Quizá tú estás nervioso diciendo, ¿pero se puede el divorcio, sí o no? Espérate. Le preguntamos primero a Jesús y después le preguntamos a la Biblia. Ahí tenemos las respuestas para todo. No solamente para lo que tiene que ver con matrimonio, tiene que ver para todo. Entonces ellos le citan la Biblia y le dicen, Moisés permitió dar carta de divorcio. Es como diciendo, vale, pues la Biblia dice que sí. Y Jesús les dice en el versículo 5, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Y es como que Jesús dice, vale, está en el Antiguo Testamento, se ha permitido, pero nunca estuvo en el plan de Dios. Por la dureza de vuestro corazón. Y vemos a Jesús, que Él es la palabra encarnada, hablando de la palabra escrita. Porque no sé si sabes que la revelación escrita es la Biblia, pero la revelación encarnada es Jesucristo. Él mismo es el verbo hecho carne. Y lo vemos como si fuera el autor de un cuadro y tú y yo estamos ahí intentando saber de qué va ese cuadro, que sería Moisés y el Antiguo Testamento, y llega una persona al lado y nos empieza a explicar por qué está hecho el cuadro. Y ese es Jesucristo, ¿eh? Él es el autor. Él es la persona que te dice cómo tienes que interpretarlo. O un músico que ha escrito una canción y es suya y te dice cómo cantarla. Jesucristo es el que nos puede explicar realmente cómo aplicar la palabra de Dios. Y es cierto, la Biblia habla del divorcio, pero siempre va asociado a la dureza de nuestro corazón. En otras palabras, Dios no quería el divorcio. A Dios no le gusta el divorcio. Dios está en contra del divorcio. ¿Y cómo explicarlo? Pues como lo hace Jesús. Cuando te preguntan algo negativo, vamos a lo positivo.
¿el divorcio con qué tiene que ver? No vas a acertar. Las preguntas de los predicadores nunca se aciertan. ¿Con qué tiene que ver el divorcio? Es muy fácil la respuesta. El divorcio tiene que ver con el matrimonio. Parece obvio, pero va a haber gente que te está diciendo, oye, ¿os podéis divorciar? Pero si tú no estás ni casado, me estás hablando. El divorcio solamente puede darse cuando ha habido matrimonio antes. Así que la mitad de las veces se termina la conversación ahí. Oye, ¿qué crees del divorcio? ¿Tú estás casado? No, pues cuando te cases hablamos del divorcio. Entonces Jesús vuelve al origen y dice, versículo 6, aunque por la dureza de vuestro corazón se escribió, pero dice, al principio de la creación, y es como que vamos en plan positivo a ver de qué va el matrimonio. Al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino ahora ¿qué? Uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces Jesús hace una referencia a Génesis, al primer libro de la Biblia, al origen. Y Jesús viene a explicar qué es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio según Dios? Génesis capítulo 1, 27 dice, creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 5 dice, hombre y mujer los creó y los bendijo y les puso por nombre Adán el día en que fueron creados. Adán y después Eva, por supuesto, ¿no? Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 18. Este es el versículo favorito de los solteros. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, ¿favorito o no tan favorito? Le haré ayuda idónea para él. Y conocemos la historia. Pero volvemos al origen. El matrimonio es algo que Dios estableció. Dios lo ha diseñado para que el hombre y la mujer no estén solos, para que tengan compañerismo, para que estén juntos. Y dice que serán una sola carne. El creador de todo ha establecido una institución en la que dos se convierten en una sola carne. Hay tal intimidad, tal relación, y no estamos hablando solamente del aspecto sexual, también, pero tiene que ver con muchas otras cosas, con abrir el corazón, con fusionarte con la otra persona. Y es tan importante el matrimonio y es tan fuerte la enseñanza que cuando de repente se rompe, se falta el respeto, cuando esa sola carne deja de serlo y esa persona que estaba ahí es otra carne pero con otras personas, de repente es algo que no estaba preparado. Dios que diseñó algo perfecto casi, si no fuera por nosotros, diseñó algo precioso, de repente no sabemos bien ni qué hacer y tenemos que aplicar lo que los psicólogos llaman ética de situación, que es lo menos malo, lo menos malo. A veces hay que tomar decisiones que son las menos malas. No sé si recuerdas al rey David cuando engañó a todos, pero pecó contra Dios en 2 de Samuel, cuando se enamoró de una mujer que no era la suya, ¿recuerdas? Y no solamente se enamoró, bueno, para empezar no fue a la guerra, se quedó en casa, codició a una mujer que no era para él, hizo que mataran a su esposo, bueno, hizo de todo, ¿no? Y dice la Escritura en 2 Samuel capítulo 11, versículo 27, esto que David había hecho fue desagradable contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. El Salmo 51 es el salmo que David escribe por todo esto que él mismo hizo. Cuando David hace esto, no respeta el matrimonio, rompe una institución que Dios había creado. Y la Biblia enseña claramente acerca de la importancia del matrimonio. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20 nos dice uno de los mandamientos, versículo 14, no cometerás adulterio. El adulterio tiene que ver con engañar a tu esposa. Tienes que estar casado para que sea adulterio, si no, la Biblia lo llama fornicación. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y en Mateo capítulo 5, conoces el Sermón del Monte, Jesús dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y
vemos que necesitamos preguntar a Jesús para ver qué opina Él. Y si en esta mañana hay alguna pareja que está a punto de divorciarse, para eso tiene que estar casada, y si estando casada está a punto de divorciarse y su matrimonio pende de un hilo, pues oye, estás en el lugar indicado. Porque mira qué responsabilidad nos estás dejando en esta mañana, hacer que el hilo se termine de romper o que ese hilo se fortalezca. Y lo que está en juego no solamente es que tengas un matrimonio duradero, sino que lo que está en juego es la palabra de Dios, el testimonio que das y tantas cosas que vienen después. Necesitamos preguntar a Jesús, necesitamos preguntar a la Biblia. En tercer lugar, necesitamos preguntarnos a nosotros mismos. Y aquí voy a dejar que descansen un poquito los casados y nos vamos un poquito a hablar con los solteros, ¿vale? Los casados ya pueden decir, uff. Entonces, yo sé que a veces los solteros se quieren casar, ¿no? Yo ya casi no me acuerdo de esa etapa de sufrimiento en la que te quieres casar y piensas si vas a poder o no. Pero para empezar tenemos que decir que la Biblia enseña que hay muchas ventajas de no estar casado. Y mi mujer está presente, cuidado, ¿no? Y los casados no digáis amén porque eso queda mal. Hay muchas ventajas de estar soltero, soltera. Para empezar, eso no lo tengo en los apuntes, pero te lo digo, cuando vas a comprar comida, compras lo que tú quieras. ¿Sí o no? Y el presupuesto es menor, ¿a que sí? Y ya cuando estáis dos, ya hay que pagar el doble, ¿no? Y encima, ese con el que estás o esa con la que estás come más que tú todavía. Y si tienes hijos ya ni te cuento, ya vas a las ofertas. Si tú has decidido estar solo o estar sola, es una decisión muy respetable. No eres menos que nadie, no eres una mujer fracasada, no eres un hombre fracasado, no te falta nada, no voy a hablar de la naranja, que me gusta mucho hablar de la naranja, eres completo, Dios te ha hecho así, pero un soltero no es una persona frustrada, al menos no debería serlo, porque Dios nos ha hecho de su imagen y semejanza. Y así es verdad que la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, eso es cierto, pero hay situaciones, hay personas que toman la decisión y por eso necesitas preguntarte a ti mismo si de verdad te quieres casar. Porque si te quieres casar porque tu familia quiere que te cases, no. Si te quieres casar porque ya te ha llegado la edad, no. Tienes que mirar dentro de ti, entender, preguntarle a Jesús, vamos a aplicar lo que hemos dicho hoy, preguntar a la Biblia qué dice acerca del matrimonio y entonces tomar una decisión en un camino o en otro. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 dice el versículo 1, bueno le sería al hombre no tocar, mujer. El apóstol Pablo era muy sutil, ¿no? Mejor solo. Es lo que él decía. Pero dice en el versículo 2, sin embargo, por causa de las fornicaciones, tenga cada uno su propia mujer y tenga cada una su propio marido. Viene a decir, pero como muchas veces necesitas estar con alguien, mejor casarse. Versículo 6, pero esto lo digo más como concesión que como mandamiento. No es un mandato casarte. No estás obligado, no estás obligada a tener pareja y a estar casado o casada. Dice el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Si estás frustrado y quieres estar con alguien, cásate. Pero si no es tu realidad, no digas, pues me caso por la edad. No. Muchas personas que han hecho cosas increíbles son personas solteras. Muchas personas han tomado la opción de estar solos. Hay gente que está trabajando en países, en campañas humanitarias, ayudando a muchísima gente y están solos. Y si estuvieran con pareja sería más difícil. Y si estuvieran con familia sería prácticamente imposible. Gente que no está frustrada. Y si quieres una persona ejemplar para nosotros, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue soltero. Así que no pienses que una persona soltera va a ser menos que una persona casada. Eso sí, si decides casarte, dice el apóstol Pablo, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y tal. Y empieza a hablar acerca de la necesidad de ser fieles. A los demás, yo digo, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente, no la abandone. Y viene a decir que si tú eres cristiano, tu mujer o tu esposo no lo es, que no rompas el matrimonio por eso, porque Dios puede tener un plan ahí, ¿no? Pero
sigue diciendo que es tiempo de que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran y los que no la tienen como si la tuvieran, en el sentido de que nos centremos en Dios. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. La soltera se preocupa por las cosas del Señor, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entendemos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, en un tema como el matrimonio, nadie te obliga a casarte, pero tienes que preguntar a Jesús, tienes que preguntar a la Biblia y tienes que preguntarte a ti mismo y decir, bueno, ¿por qué estoy hablando? ¿Por qué estoy pensando en esto? Hay países donde no tienes que preocuparte porque tu familia busca un pretendiente y los matrimonios están arreglados hoy, en nuestros días. Algunos países hoy en día lo hacen, ¿no? Oye, sería más fácil, ¿no? Dice, mira, este es tu prometido. Y tú dices, madre mía, qué feo es. Dice, hombre, si le cambio la luz, si lo miro ahí con buenos ojos. Pero también te digo una cosa, ¿eh? Que no sé si habría más divorcios o menos. Pero bueno, ese es otro tema para otro día. Así que tienes que preguntarte a ti mismo, bueno, estoy pensando en casarme, me fijo en lo que hacen otros, no, me fijo en Jesús, cuál es su plan para mi vida, me fijo en la palabra de Dios, oye, pues la Biblia me da mucha libertad, pero me da mucha libertad, no me dice te tienes que casar con alguien que sea más alto que tú, más bajo, que sea rubio, que sea... No dice nada de eso. ¿Qué dice la Biblia? Resulta que dice, pues que la única cosa que tienes que hacer es que la persona crea como tú crees. Dice 2 Corintios 6, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y viene a decir, en otras palabras, que si tú crees en Dios, no puedes buscar a alguien que no crea. Hombre, puedes hacerlo, pero no te va a ir bien. Dice otro pasaje que puedes buscar un compañero, en ese sentido un esposo, una esposa, con tal, dice, tienes libertad, pero con tal de que sea en el Señor. Así que la palabra de Dios te dice que te tienes que buscar un cristiano o una cristiana. Bueno, si tú eres cristiano. Si tú estás aquí en esta mañana porque te ha invitado una cristiana o un cristiano, hazle así un cauce y diré, oye, pero ¿tú qué te fijas en mí si yo no creo? Es curioso que en ocasiones nos toca en la iglesia tratar con parejas así, en la que un cristiano busca una persona que no cree. Oye, es tan majo, tan amable, es tan buena persona, solo le falta una cosita. Solo le falta entregar su corazón a Jesucristo y que le cambie la vida y que ya no vivo yo, más vive Cristo. Solo eso, ¿eh? Entonces, en ocasiones cuando estamos con una pareja así, ¿sabes? Nos llevamos mejor con el no cristiano. Porque lo podemos entender. Porque el no cristiano dice, oye, yo no sé qué le pasa a esta, que ella me ha conocido siempre así y ahora me quiere cambiar, quiere que vaya a la iglesia. Ahí lo dejo. Preguntamos a Jesús, preguntamos a la Biblia, nos preguntamos a nosotros mismos. Y vamos a ir ya rápido porque es que el tema da para mucho, ¿eh? Necesitamos preguntarnos específicamente qué es el matrimonio. Y no me vas a escuchar hablar mucho de esto aquí, en alguna boda sí, pero ¿qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Yo no sé, cada vez que estamos en una boda, mira que estamos en bodas, ¿eh? Y aunque la boda sea en el juzgado o sea en un lugar, cuando el momento en que la gente se va a casar y va a decir si quiero, todo el mundo se pone nervioso. Es que no se sabe qué pasa, pero hay algo en el ambiente. Y tú dices, pero ¿por qué me están dando ganas de llorar? Pero si me caen mal esos dos. No, hay algo ahí que no sabes bien cómo explicar. Y es como que va a ocurrir algo especial. Y he estado en bodas donde el que está oficiando no es cristiano, ¿no? Y dice, pues eso, ya podéis besaros, ¿no? Es como que quiere terminar ya porque se pone nervioso. Porque hay algo sagrado ahí. Porque Dios que nos ha hecho libres, Dios ha establecido el matrimonio. Cuando dos personas, incluso gente que no cree, toman esa decisión, son palabras mayores, ¿no? Entonces, en el matrimonio hay algo especial. Y es que resulta que la base de cualquier sociedad es la familia. Y la base de cualquier familia es el matrimonio. Y hoy en día hay un intento de secularizar todo y, vale, ¿qué hacemos con parejas que no quieren casarse, pero que pues venga, las parejas de hecho, y les damos una
un montón de carga legal y damos un montón de cosas jurídicas, pero no es tanto como el matrimonio. Incluso la propia legislación nos dice, mira, la boda es otra cosa, es algo mayor. Y estaba leyendo recientemente un psiquiatra que ha estado en San Sebastián, un psicoanalista, el doctor Ramón Andreu Anglada, dijo la siguiente frase esta semana en San Sebastián: hay que salvar a la familia. Mira, parece cristiano, ¿no? No lo sé si es o no. Los gobiernos no la apoyan suficientemente. Los niños están demasiado solos cuando toca no estarlo. Propongo una campaña nacional con el eslogan Salvemos la familia. Si la familia en sus múltiples variantes se destruye la sociedad. Y eso que él dice, la Biblia nos lo dice muchas veces. Efesios capítulo 5 nos dice cómo deben llevarse el hombre y la mujer que están casados. Dice que, para empezar, versículo 21, nos debemos someter unos a otros en el temor de Dios. No hay lugar para el maltrato en una dirección ni en la otra. Es por Dios que nos sujetamos. Luego tenemos diferentes papeles, diferentes roles. A las casadas, la palabra de Dios les enseña sujeción a sus maridos, como al Señor. Nos dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas los tienen a los maridos. A los maridos nos dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es más fácil, el papel de la mujer o el papel del hombre en el matrimonio? Saca un pulsador que tienes en tu asiento. ¿Qué es más fácil? Venga, vamos a hacer una pequeña encuesta, así participas. ¿Qué es más fácil? El papel, ¿qué es más fácil? La pregunta es, ¿qué es más fácil? ¿El papel del hombre o el papel de la mujer? ¿Cuántos creen que es más fácil el papel del hombre? Levanten su mano, venga. No pasa nada, luego discutís en casa. Vale, ¿vosotros creéis que es más fácil el papel del hombre? ¿Cuántos creen que es más fácil el papel de la mujer? Vale, habéis levantado 7 personas el brazo. Quiere decir que o yo no tengo la suficiente persuasión para hacerte levantar el brazo, o tengo que repetirlo. ¿Qué es más fácil, el papel de la mujer o el del hombre? Si tú crees que el papel de la mujer es más fácil, levanta la mano. Venga, ya. Que si no, me estoy toda la mañana. Vale. Si tú crees que lo fácil es el del hombre, levanta la mano. Bueno, sigo sin tener persuasión, pero bueno. Estás en una sociedad, yo también, donde queremos votar sin que nadie se entere y hacer un clic. Vale. Sea como sea, la palabra de Dios habla mucho acerca del matrimonio y nos dice que somos diferentes y que cada uno tenemos un rol. Pero lo que está en juego no solamente es que cuando alguien entre en tu casa haya un bonito ambiente. No, hay mucho más que eso. Lo que está en juego tiene que ver con el reflejo que damos de cómo Jesucristo trata a la iglesia y cómo la iglesia trata a Jesucristo. Así que el matrimonio cristiano debería ser un pequeño pedazo de cielo en la tierra y no un pequeño pedazo de infierno en la tierra. Amén. Según la palabra de Dios, el matrimonio es monógamo, con una sola mujer. A veces me han dicho, ay, ¿por qué en la Biblia la gente se casaba con muchas? Le digo, pues porque la gente era pecadora como hoy. Nunca estuvo en el plan de Dios eso, nunca. Dice, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, es necesario que el pastor, el obispo, sea irreprochable, marido de una sola mujer. Todo el que tenía más de una mujer se estaba saltando el plan de Dios para su vida. Y algunos dicen menos mal, ¿no? Solamente una mujer, ¿no? Es un chiste un poco malo, ¿no? Necesitamos imitar a Jesucristo, cómo Él trata a la iglesia. Maridos, puedes amar a tu mujer todo lo que quieras. Puedes incluso dar tu vida por ella y nunca llegarás a amarla tanto como Jesucristo amó a la iglesia. Por alguna razón, Jesús compara el matrimonio con la relación con la iglesia. Y es cierto que si un matrimonio no está funcionando bien, lo sufren los hijos, lo sufren los amigos, lo sufre la iglesia, lo sufre la sociedad, lo sufre la palabra de Dios, la iglesia, el testimonio. Dice Hebreos, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. El divorcio es tan terrible porque atenta contra algo que Dios ha establecido. Tiene que ver más que con una pareja. Tiene que ver con lo que Dios ha establecido. Y por eso pasamos, en último lugar, a preguntarnos qué es el divorcio. Voy a resumir. Necesitamos preguntar primero a quién. A Jesús. En segundo lugar, necesitamos preguntar a la Biblia. Sin miedo, sin complejos. Tienes que buscarlo tú.
No preguntarle a otro, no, tú a la Biblia. En tercer lugar, necesitamos preguntarnos a nosotros mismos. Esas tres preguntas nos sirven casi para todo en la vida. Y lo que estamos hablando hoy de forma específica, nos preguntamos ahora qué dice la Biblia acerca del matrimonio y ahora sí, qué dice acerca del divorcio. ¿Te gustaría que te responda si se puede el divorcio o no? ¿Te gustaría? Estás como los fariseos. No te ofendas, ¿eh? Solo intento ser coloquial. ¿Permite la Biblia el divorcio? ¿Hay alguna opción para el divorcio? La respuesta rápida es, no, Dios está en contra del divorcio. Bien, cuando una pareja se va a casar, si me preguntan el día antes, ¿permite Dios el divorcio? Le voy a decir no. Ya hemos dicho que si te vas a casar y ves el divorcio como una opción, vas mal. Si ya hemos dicho también que si alguna pareja aquí, algún matrimonio, no pareja de novios, sino algún matrimonio que está pensando en el divorcio, quiero decirte que muchos han pasado por donde tú estás y Dios ha hecho un milagro y le ha dado la vuelta a ese matrimonio y Dios se ha glorificado. Es verdad, muchos lo han terminado de hacer. A veces nos toca aconsejar a personas y a veces hay gente que ya está, casi. Solamente falta la firmita o algo más, ¿no? Por cierto, hoy en día es más fácil divorciarte que casarte, ¿sabías eso? El divorcio express lo puedes pedir hasta por internet. En 90 días lo tienes. Casarte, en 90 días has empezado con el expediente, todavía no lo tienes. Pero por algo será, en ocasiones lo fácil no es mejor, ¿verdad? Si ya te has divorciado, si estás aquí entre nosotros y eres una persona que ha pasado por el divorcio, no estoy hablando para que te sientas mal, ni mucho menos. Porque aquí todos estamos intentando agradar a Dios en nuestro día a día. Y Dios es un Dios de segundas oportunidades. Amén. Y dice que si estoy en Cristo, soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero claro, ahora que estamos escuchando la palabra de Dios, ahora sí tenemos una responsabilidad. Si tuve un error antes, Dios me perdona, pero ahora tengo que hacer las cosas bien. Así que si has pasado por un divorcio, no es para que te sientas mal. Dios va a usar tu testimonio para ayudar a otros. Pero necesitamos enfocarnos en qué dice la Biblia ahora acerca del divorcio. Entonces, respecto al tema, y ya respondiendo a la pregunta, hay diferentes opiniones. Hay lo que se llaman cristianos liberales. Los cristianos liberales, por decírtelo de una forma fácil, no creen en los milagros. Los cristianos liberales creen en Dios, pero a su manera. No creen en la palabra de Dios como nosotros creemos en la palabra de Dios, porque no somos liberales. Entonces, los cristianos liberales piensan que, bueno, que hay muchos motivos para el divorcio, y está bien. Mejor romper una pareja que estar ahí sufriendo. Es lo que ellos dicen. Entonces, ellos creen que sí, que no pasa nada, que estamos en otros tiempos y que, bueno, si te has casado y no sois compatibles, pues te divorcias. Y tristemente hay muchas parejas jóvenes que llevan muy poco tiempo casados y se divorcian. Y también hay parejas que van 80 años juntos y de repente se divorcian porque está más de moda, ¿no? Entonces, los cristianos liberales dicen, está bien. El problema es qué hacen con la enseñanza bíblica del matrimonio. ¿Qué hacen con lo que acabamos de ver? Que lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Qué hacen con esa complejidad que vemos de que son una sola carne? ¿Qué hacen con eso? Pues no pueden tratarlo, ¿no? Otros cristianos se van al otro extremo y diríamos que son los cristianos, ¿cómo diríamos? Vamos a decir anti-divorcio, ¿vale? Y ellos piensan que no, nunca está permitido el divorcio. Entonces, aunque tú le vayas con la historia más difícil, más, por ejemplo, que una persona engaña a su mujer y que la maltrata y casi la mata y no sé qué, y se va y tiene hijos por ahí. Nunca. ¿Qué tiene que hacer? Esperar. ¿Esperar a qué? ¿A que se muera la otra persona o a morirse? Es el otro extremo, no sé si me hago entender. Esto que lo estoy diciéndotelo medio en broma no es ninguna broma. Hay gente que es muy radical en este punto y te dice, el matrimonio nunca, digo el divorcio, perdón, el divorcio nunca, ¿no? Entonces, si tú les llevas la situación más difícil, te van a decir, la respuesta sigue siendo no. Pero hay una opción intermedia, es la tercera opción, es la opción con la que yo me identifico. Y quiero aclarar que los tres, bueno, el primero no mucho,
pero los tres creen en la Biblia, los tres intentan, esperamos que aplicar la Biblia, ¿no? Pero esta tercera opción da muchísimo valor al matrimonio. Está en contra del divorcio express que ya había en el Antiguo Testamento, por cierto, que el divorcio express es muy antiguo, que se enfadaban y la dejaban a la mujer. No acepta lo que se hacía en el Antiguo Testamento, pero tiene en cuenta todas las enseñanzas de Jesús. Y es lo que se llama la opción de la cláusula. Hay una cláusula que Jesús da, una excepción, que vamos a leer ahora en Mateo capítulo 19. Y en Mateo capítulo 19, del versículo 1 en adelante, tenemos el mismo pasaje que hemos leído en Marcos, pero narrado por el evangelista Mateo. Y entonces en el versículo 3 le preguntan, ¿está permitido al hombre divorciarse, diríamos, por cualquier causa? Entonces los liberales dicen sí, no tienes que dar explicaciones. Los antidivorcios dicen no, nunca. Y Jesús, que es lo que nos importa en esta mañana, respondió. Y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, los hizo hombre y mujer? Versículo 6, no son ya más dos, sino una sola carne. Y vuelve a contar el origen. Entonces, versículo 7, ¿por qué pues Moisés habló del divorcio? Entonces, en el versículo 9 Jesús nos da esta cláusula. Dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, la cláusula, si quieres subrayar, si tienes ahí Biblia, es salvo por causa de fornicación. Entonces, lo que viene a decir la palabra de Dios es que la práctica del divorcio no es algo correcto. Que el divorcio nunca estuvo en los planes de Dios. Que cuando Dios pensó en el matrimonio, pensó en algo tan especial que reflejaba su amor, en el que dos personas se comprometían el uno con el otro, cada uno tenía su papel. Pero que hay ocasiones en las que esta entidad se rompe, porque uno de ellos falta al compromiso de fidelidad, uno de ellos falta al compromiso de exclusividad y decide tener lo que tiene en casa en otros lugares. Y en ese sentido introduce esta cláusula de fornicación, de manera que esa persona no es que sea infiel un momento, sino que es una persona que rompe, que es infiel por aquí, que se va por allá, que se carga lo que es el matrimonio. Y en ese sentido hay una cláusula, que es la que acabamos de decir, salvo por causa de fornicación, que abre una posibilidad al divorcio. Pero dicho esto, si hay una pareja, si es tu caso o el caso de alguien que conoces, y dice, ay sí, porque él la engañó, entonces se tiene que divorciar. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña siempre primero el perdón, siempre buscar la restauración, siempre buscar arreglar todo lo posible. Pero es cierto que hay ocasiones en las que se abre una puerta, se rompe la fidelidad y empieza aquello a hacerse una bola que no se puede controlar. ¿Me estoy haciendo entender? Esa es la cláusula que Jesús abre, esa es la puerta que él abre para decir que es posible, aunque no estaba dentro del plan de Dios. Déjame decirte que el divorcio no es una buena noticia nunca. El divorcio no es algo bueno nunca. El divorcio es la peor opción. Pero hay ocasiones en las que se abre esa puerta. Hay ocasiones en las que el matrimonio se rompe. Y hay ocasiones en las que para regular esta práctica, por eso se dio esta posibilidad, por eso existe. Pero tristemente también existe porque muchos matrimonios no están viviendo lo que Dios quiere que vivan. Necesitamos preguntar a Jesús, ¿qué piensa Él? En las cosas pequeñas. Necesitamos preguntar en la Biblia, ¿qué tengo que hacer? Necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, ver luego qué es el matrimonio y ver qué es el divorcio, antes de incluso pensar y antes de tomar una opción. Así que en esta mañana lo que está en juego no solamente son parejas fuertes, lo que está en juego es tu respeto, mi respeto a la palabra de Dios. Lo último sería el divorcio en un matrimonio. Sería la última opción. Sería cuando ya han agotado todas las posibilidades, se han gastado todo el dinero los consejeros, han hablado con todo el mundo, han hecho todo lo posible y hay una persona que se va y que no quiere volver y que rompe la fidelidad y rehace su vida en un lado y la rehace en otro y todo eso. Antes era más complicado porque antes la persona que se divorciaba te pedía que firmases. Entonces el cristiano decía, ¿le firmo o no le firmo? Ahora no es necesario, la persona puede, porque la sociedad ha cambiado. Pero aunque la sociedad ha cambiado, la palabra de Dios no ha cambiado. Así que me gustaría en esta mañana que te lleves en tu cabeza no solamente el tema de si es posible o no el divorcio, sino qué hago con mi vida.
cuando tengo que tomar una decisión? Le pregunto a Jesús. Le pregunto a la Biblia. Me pregunto a mí mismo. Luego veo qué dice la Biblia acerca de esta pregunta y veo acerca de lo que me están ofreciendo como una alternativa e intento ser obediente. Vamos a terminar. Te voy a pedir que te pongas en pie. Tengo un pequeño vídeo